Mi nombre es Felipe González Rocco, soy economista, graduado de la universidad y docente de selección para años. Y me invitaron a moderar este panel, la verdad que es un honor. Le damos la bienvenida a este espacio, es un seminario dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, para hablar un poco de la historia de la inflación y las diferentes causas que puede haber habido y cómo fue un poco el raconto de esas diferentes explicaciones que hay, como llegamos hasta acá. Hoy van a exponer Camilo Ticornia, Marcelo Recico, Álvaro Perla Linares y Carlos Gedel. Una pequeña presentación de cada uno. Camilo Ticornia, derecha, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, máster en Economía por la INTELA, profesor protitular de Economía Monetaria, Economía Argentina, y máster en Economía y Política Económica en la UCA. Es además asesor de empresas y actualmente director en CETI Asesores Económicos. Asimismo, referente habitual en diversos medios como La Nación, Clarín, La Más, Infobae, entre otros. Marcelo Recico, doctor en Economía por la UCA, máster en Economía y Ciencias Políticas por ESIAD. Es profesor titular y director del doctorado en Economía de la UCA, investigador especializado y consultor en desarrollo de instituciones y economía social y digital. Fue investigador visitante del Instituto para la Política Económica de la Universidad de Colonia, Alemania, y del Centro de Tocqueville Economic en Italia. También nos acompaña Álvaro Perla Linares, que es doctor en Economía y Filosofía por la Universidad de Navarra, magíster en Economía y Ciencias Políticas y Sociales, es investigador del Centro de Economía y Cultura acá de la UCA, profesor de Historia del Pensamiento Político y Económico y de Ética Empresarial en la UCA, editor de la revista Cultura Económica, investigador especializado en Filosofía Social y Filosofía de la Economía. Por último, Carlos Gedel, es director en Filosofía, también por acá por la UCA, Master of Arts in the Social Science de la Universidad de Chicago, profesor titular ordinario de Historia del Pensamiento Económico y Político, fellow del Instituto SPES de Bélgica y director del Centro de Economía y Cultura en la UCA y la revista Cultura Económica. Investigador especializado en temas de filosofía de la economía y filosofía social. Muchas gracias a los cuatro por estar acá. En particular, el tema que hoy vamos a tratar y el cual van a estar exponiendo es cómo llegamos acá y cuál es la historia de las diferentes visiones sobre las causas de la inflación, o sobre la causa de la inflación venezolana. A nivel general podríamos hablar de 4 diferentes explicaciones, una quizás, como para ponerle su nombre y después podríamos venir profundizando, una más ortodoxa, que arranca en la necesidad de financiamiento del déficit fiscal, y de ahí empieza a desencadenar todos los diferentes mecanismos de transmisión, a partir del pensamiento, de la deuda, de la necesidad de gasto, impuestos, etc., hasta terminar después en visión quizás con cultura. Luego una más heterodoxa, que es a partir de impulsos exógenos a la demanda, que empieza a generar más de algo ideológico, quizás más keynesiano, socialista, y que empezaría a través de ese canal a generar la inflación. Por último, una visión más estructuralista que se apoya principalmente en lo que podríamos llamar una lucha de clases, una puja distributiva. Básicamente es una carrera entre salarios, precios, diferentes mecanismos. Y por último, algo más cultural, que es quizás, bueno, posiblemente la inflación sea algo que tenemos incorporado. Y entonces eso lo tenemos como parte de nuestro comportamiento, y al ser parte de nuestro comportamiento lo vamos como transmitiendo y nos adelantamos quizás a algunas expectativas, podría ir por ahí. Me lo dejo bien para que los expositores profundicen con una quizás primera pregunta, que es ¿cuál es la que cada uno de ustedes compartiría más y por qué en vista de la situación de crisis actual? Marco aparte que estamos teniendo esta conversación en un momento en el que la inflación de los últimos 12 meses fue de 78%, posiblemente este año termine en 90, 95, 100, pero más o menos por ahí. Y estamos en el nivel más alto de inflación desde la salida de la hiperinflación. Entonces creo que tener esta conversación ahora no es casual, y creo que es especialmente importante. Así que quizás, Camilo, 10 minutos, bueno, cumplamos eso. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo tengo una presentación con 2 diapositivas nomás, en donde voy a tratar de resumir un poco algunas de las cosas que dijo recién Federico. Yo voy a partir de un punto más bien, yo diría más bien técnico, de cómo se trata o cómo se interpreta el tema de la inflación desde un punto de vista técnico en la teoría monetaria, para tratar después de ver cómo en ese esquema podrían caer los temas políticos y culturales. Un poco el tema que nos lleva acá es justamente esto, ¿no? Error económico, problema político, cuestión cultural. Entonces voy a tratar de poner
la parte cultural y política en el contexto dentro de la teoría macroeconómica más convencional. Por favor, pasamos a la primera diapositiva. Bueno, esto es un poco pequeño, lamentablemente, pero para poder entender el tema de la inflación, hay que referirse al dinero. O sea, la inflación, la definición más convencional de inflación es aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Agregaría, de los precios monetarios de la economía, es decir, de los precios expresados en aquello que llamamos moneda. En cada país era una cosa distinta, en Argentina es el peso. Entonces, evidentemente uno no puede disociar la inflación del tema monetario. Y acá pongo un poco la forma en la cual los economistas trataríamos este tema. En economía, cualquier cosa se trata a partir de mercados. Hay quien dice que si uno a un loro le enseña a repetir oferta y demanda, lo que obtiene es un economista. Y algo así hay. Si uno quiere entender el tema de la inflación y el dinero tiene una vinculación, hay que entender el funcionamiento del mercado de dinero. Existe un mercado de dinero, hay que entenderlo, para el que no es especialista, hay que entender que existe un mercado de dinero, en el cual hay una oferta y hay una demanda, y es lo que está reflejado acá. Estas tres cosas, que son las que intervienen en el mercado de dinero, son la demanda de dinero, es decir, que el público decide voluntariamente tener en su poder una determinada cantidad de dinero, lo que tengamos en el banco, lo que tengamos en nuestro bolsillo. Existe al mismo tiempo una oferta de dinero, es una cantidad, alguien que ofrece una determinada cantidad de dinero. Y existe, por último, los precios monetarios, justamente. Bueno, estas tres cosas tienen que tener cierta sincronía para que el mercado de dinero esté en equilibrio y para que se logre lo que se llama el equilibrio macroeconómico. Los economistas estamos obsesionados con la idea de que en algún momento los mercados que nosotros entendemos que hay en la economía terminan encontrando un equilibrio, incluido el mercado de dinero. Es decir, que estas tres cosas no pueden tener un comportamiento no sincrónico indefinidamente. Pueden apartarse, pero en algún momento tienen que volver a coincidir, a guardar una armonía marcada por esto. Tiene que haber igualdad, equilibrio del mercado, o sea, igualdad entre oferta y demanda. Lo que decía Federico es que distintas corrientes económicas interpretan la causalidad entre estas variables de un distinto modo. En el modo más convencional, llamamos la teoría más tradicional, el monetarismo, involucrado en lo que sería hoy la corriente neoclásica, llamémosle la nueva macroeconomía keynesiana, como ustedes quieran, hace más énfasis en que existe un proceso que motoriza la oferta de dinero. Ese dinero, en la medida en que no tiene un correlato en la demanda, fíjense ustedes que si del lado de la izquierda arriba existe un incremento y del lado de la derecha no lo hay, para que se mantenga la igualdad lo que tiene que haber es un incremento en el denominador, o sea, en los precios. Quiere decir inflación. Es decir que cuando existe más oferta de dinero de la que hay demanda, el ajuste en algún momento va a provenir por un aumento del nivel de precios. Y si este proceso de incremento en la oferta de dinero superior a lo que podría ser la demanda es sostenido, aparece la posibilidad de un aumento sostenido de los precios, o sea, de la inflación. O sea, esta es la teoría más convencional, llamémosle, que más, creo yo, aceptación tiene hoy en día, después de muchísimos años de experiencia con este tema. Federico también enfatizaba otra cosa, que podría ser al revés. Acá lo que podría ocurrir es que haya agentes económicos, los llamados formadores de precios, podrían ser sindicatos, trabajadores, empresas, quien sea, que son los que van decidiendo los precios que ellos quieren poner a sus productos, por un tema de puja distributiva, por un tema de poder de mercado, por lo que fuera. Ahora, lo que esto nos está diciendo es que, por más que existiera ese impulso, uno no podría negarlo, lo que esto está diciendo es que va a tener que haber en algún momento alguna sincronización con las otras dos cuestiones, que son la oferta de dinero y la demanda de dinero. Lo pongo muy sencillo como esto. Si una cosa vale 100 pesos y hay 100 pesos en la economía, o sea que se puede hacer la transacción por los 100 pesos, el mercado de dinero está en equilibrio, la economía está en equilibrio. Ahora, el que fabrica esta cosa por 100 pesos la quiere vender a 200. Si no hay 200 pesos de dinero, no la va a poder vender a 200 pesos. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, uno puede querer poner el precio que se le dé la gana al producto que uno maneja, que ofrece en el mercado, pero monetariamente, si no es validado por la oferta de dinero, no se puede materializar. Es decir, para que mi propósito de tener un precio de 200 en vez de 100 se pueda haber materializado, tiene que haber al mismo tiempo un aumento de la oferta de dinero para que haya 200 pesos, y en todo caso se cierra la transacción. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que, ya sea que yo crea que la oferta de dinero es el origen del proceso, ya sea que crea que es el comportamiento de los formadores de precios, en algún momento hay un punto central
que es la validación de lo que pasa en el mercado con la oferta de dinero. Con lo cual esto me tiene que llevar a otro punto, que es entender de dónde sale la oferta de dinero, que lo vamos a tratar ahora inmediatamente, pero además tenemos que agregar una complicación acá, que esto forma parte de las cosas que más se han avanzado en economía desde mediados del siglo XX. Que no es que estas tres cosas obedecen a cosas distintas y después tienen que sincronizarse. Existe, por favor, hacemos un clic más, existe una vinculación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, aunque parezca paradójico. ¿Por qué? Porque el que tiene que demandar dinero, el que tiene dinero, cualquiera de nosotros, la inflación te carcome el poder adquisitivo del dinero. Con lo cual, si vos pensás que de alguna forma va a haber un incremento excesivo de la emisión de dinero, no te conviene tener dinero. Y eso provoca inflación ya hoy mismo. Entonces, fíjense cómo empieza a haber una cosa completamente distinta, que es la inflación esperada, la expectativa de la gente en cuanto a lo que pase con la inflación afecta a la inflación de hoy. Es decir, que hay un componente en la dinámica de la inflación que tiene que ver con las expectativas, pero esas expectativas no salen de la nada. En gran medida están atadas a lo que se crea que va a pasar con la oferta de dinero. Con lo cual, pasemos un paso más, tenemos que entender qué hay atrás de la oferta de dinero. Hay tres motivos por los cuales se emite en un país. Para comprar el superávit comercial, o sea, cuando el Banco Central compra porque ingresan dólares y quiere comprar, no siempre pasa, pero puede ocurrir, se emite para comprar dólares. Por ejemplo, el dólar soja. Entonces, escuchen, se está comprando esos dólares, los compra el Banco Central y emite. Se emite para financiar a los bancos por algún motivo, porque se quieren dar líneas de crédito, como en distintas épocas de la economía argentina, o porque se tiene que rescatar un banco que tiene un problema. Se emite dinero también. Y se emite finalmente para el gobierno, para financiar el gasto público. De estas tres cosas podemos discutir mucho cuál puede sostenerse y mucho en el tiempo. No hay ninguna duda de que la posibilidad de financiar al gobierno en el tiempo es prácticamente infinita. El riesgo de que esto exista es prácticamente infinito. Con lo cual, de estos tres factores, si yo tuviera que pensar en alguno, y esto es lo que también decía Federico, que maneje sostenidamente, fíjense que repito la palabra sostenidamente la oferta de dinero en el tiempo, es el déficit fiscal. Y lo atamos con la demanda de dinero, de alguna forma. La demanda de dinero está condicionada por lo que se crea que va a pasar con el déficit fiscal. Ahora, hasta acá, esto claramente conclusión número uno y conclusión número uno del 99% de los economistas. Si usted quiere gobernar la inflación, lo que tiene que gobernar es la oferta de dinero. Todo converge a la oferta de dinero. Pero lo que estamos viendo es qué hay atrás de la oferta de dinero. Por eso el foco enorme que los economistas, y hoy en la Argentina particularmente estamos haciendo, es el control del déficit fiscal. Ahora bien, acá podríamos avanzar un poco más, pero ¿y de dónde sale la elección de comprar dólares del sector externo, la elección de financiar a los bancos, la elección de financiar un déficit fiscal con política monetaria? Por favor, la siguiente. Cultura y política. Ahí sí, acá es donde yo creo que empiezan a jugar los factores culturales y políticos, que van a determinar en determinados países, en determinadas sociedades, cómo se maneja el tema del déficit fiscal, cómo se maneja la política bancaria, cómo se maneja la política cambiaria, que en última instancia es la que está atrás del sector externo. Es decir, que atrás encontramos definitivamente factores culturales. Hablemos otra más, por favor. También obviamente va a haber factores culturales y políticos atrás de la inflación esperada. Porque no en todos los países la expectativa de inflación va a ser igual. Obviamente va a estar muy condicionada por el entorno cultural. Evidentemente, en un país como la Argentina, que tiene inflación alta hace décadas, obviamente que hay un componente cultural que te va a condicionar al momento de formar la expectativa de inflación. Y finalmente, aunque se sumo más, también el tema de la cultura y la política, por supuesto que influye en el comportamiento de quienes tienen que fijar precios. Es decir que, claramente, cultura y política están acá atrás de todo esto. Ahora, pasemos, la última y ya termino. Esta es la evolución de la inflación en la Argentina y en el mundo desde el principio del siglo XX. Marco, línea bordó, la inflación en Estados Unidos. Línea azul, la inflación en la Argentina. Línea verde, la inflación en Brasil. Marqué acá 4 etapas. Etapa hasta el primer peronismo. La inflación argentina y la de Estados Unidos es virtualmente la misma. Etapa del primer peronismo hasta mediados de la década del 70, la inflación argentina supera largamente la de Estados Unidos y se parece mucho a la de Brasil. Etapa del mediados del 70 hasta principios de los 90, la inflación argentina y la de Brasil se disparan a niveles exorbitantes. Tenemos hiperinflación, nos alejamos de Estados Unidos. Etapa de los 90, la inflación en la Argentina converge a la del resto del mundo. Etapa
post-2007-2008, la inflación en la Argentina diverge, a diferencia de lo que pasa incluso en Brasil. Es decir, que la Argentina empieza a quedar cada vez más sola. Y acá cierro con esto. Si hubiera exclusivamente temas culturales o políticos para explicar muchas de estas cosas, uno tendría que asumir que, por ejemplo, para pasar de un régimen de baja inflación de 50 años, como el que hubo en la primera mitad del siglo XX, a uno de alta inflación, como hubo en los 20 años siguientes, es más, en los primeros años del peronismo que hubo un cambio cultural dramático, una sociedad que no conocía la inflación, en 3 años pasó a tener la cultura de una economía inflacionaria. Raro. Y una sociedad, me paro en los 90, que arrastra 3 décadas de altísimas inflaciones con hiperinflaciones, resulta que en 2 años converge la inflación mundial. ¿Cambió la cultura? La cultura inflacionaria de indexación y todo ese tipo de cosas ahorita se fue de un día al otro. No, yo creo que no. Por eso para mí el tema pasa por el control de la oferta de dinero. No pasa por temas culturales. Lo cultural puede explicarte la potenciación, la duración, la profundización, la propagación, pero para mí el tema tiene que ver con la emisión de dinero y en particular con el tema que estábamos viendo. Perdón, excelente. Muchas gracias. Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias Camilo. Yo coincido mucho con Camilo. En la pregunta central, este tema de error económico, una cuestión política o cultura, voy a enfatizar sobre todo el tema de la economía, como hizo Camilo, con una perspectiva similar, pero voy a tratar de enfatizar un poco el tema político, ¿no? En cuanto al tema cultural, justamente por el gráfico que acabamos de ver, podemos ver que en Argentina, en la década de la convertibilidad, bueno, se radicó la inflación por alrededor de 10 años, y a la salida de la convertibilidad hubo una cierta inercia de expectativas de baja inflación que benefició a los gobiernos posteriores, ¿no? Entonces, coincido con Camilo que el tema de la cultura está relacionado con la historia inflacionaria y esa generación de las expectativas que se dan sobre los actores, ¿no? Así que bueno, creo que eso es moldeable. El punto que quizás me interesa más enfatizar es la cuestión política, porque como mostró bien Camilo, la explicación clásica de la inflación, más bien monetaria, de que hay un aumento de la oferta por encima de la demanda de dinero, nosotros necesitamos dinero para distintos motivos, ¿no? Generalmente para hacer transacciones, a veces para tener un ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la inflación se produce cuando la oferta de dinero está por encima de la demanda de dinero, de lo que necesitamos, y uno ve que ese dinero va a perder su valor en el tiempo, entonces ya empieza a no servir como reserva de valor y uno busca refugio en otras alternativas, ¿no? Ahí es donde entran a jugar esas expectativas que bueno, que en los últimos meses y años en Argentina se está acelerando con consecuencias bastante importantes, ¿no? Como podemos ver en los indicadores recientes, ¿no? Aparte de la causa inicial, de ese exceso de oferta por sobre la demanda, ¿no? Entonces, como muy bien explicó Camilo, ahí están las fuentes de ese exceso de oferta que tienen que ver con el sector externo, que es un poco cíclico, y después con una cuestión que es bastante estructural, que es en la economía argentina. Yo no traje el gráfico, pero si vemos las últimas décadas, hay muy poquitos años donde hay superávit fiscal y hay un, digamos, déficit fiscal crónico, ¿no? Salvo un año o dos del principio de la convertibilidad y 2 o 3 años a la salida de la devaluación de la crisis de la convertibilidad del 2001, que hubo superávit fiscal financiero, digamos, todos los demás años de las últimas 3, 4 décadas ha habido déficit fiscal, ¿no? Entonces, ese es un componente muy importante, obviamente, y nos tenemos que preguntar entonces, bueno, si la emisión monetaria que hace que la oferta esté por encima de la demanda, de lo que la gente y los actores de la economía requieren, está sistemáticamente por encima por una cuestión fiscal, ¿dónde se decide la cuestión fiscal y por qué, ¿no? Y acá tenemos un poco la cuestión que me parece política, ¿no?
Porque los otros países de la región, Camilo en su diapositiva ponía Brasil, pero podemos generalizarlo también a Chile, a Perú, incluso Bolivia, han controlado la inflación también por el lado monetario y fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué en Argentina no se puede producir un consenso donde haya, digamos, ese punto, ¿no? Que la emisión o que la oferta, el Banco Central que genera la oferta monetaria en la Argentina, tiene que aumentar la oferta solo si está aumentando la demanda de dinero, por ejemplo, cuando crece el Producto Bruto y el nivel de transacciones, bueno, también disminuirla si disminuye esa demanda de dinero, para que se mantenga el nivel de precios estable. ¿Por qué no hay un consenso político que diga que el Banco Central se tiene que dedicar técnicamente a esa definición? ¿Y por qué sigue ese déficit, digamos, estructural, ¿no? Y ahí yo veo una cuestión política compleja, que es el tema que tiene que ver con las teorías que planteaban al principio, ¿no? Porque, bueno, hay una visión económica más bien de demanda, yo la voy a clasificar en dos para simplificar, ¿no? Una visión de demanda que dice, bueno, para que la economía funcione, tiene que haber, digamos, un estímulo fiscal, tiene que haber, aparte, redistribución de unos sectores hacia otros a través del gasto público y los impuestos, y bueno, la tendencia es al creciente aumento de la recaudación y también del gasto, y ese desfasaje de la cuestión fiscal, ¿no? En Argentina, en los años 90 y 2000, el promedio del gasto público sobre el producto, en promedio fue de 30 puntos, o sea que de cada 100 pesos que se generaban en la economía, 30 iban al Estado, se gastaban por parte del Estado, y después de los años 2010 en adelante, Argentina estamos en un 45%, ¿no? Entonces, esa es una visión económica que sigue siendo relevante, y que, bueno, que genera estas cuestiones, ¿no? Y la otra visión es más afín al fenómeno de la estabilización económica, que es lo que estamos pensando hoy, que el gobierno actual está tratando de implementar como puede, y que tiene que ver un poco con el futuro después de las elecciones. Cómo estabilizar la inflación de aquí en adelante. Y lo que tenemos en la historia argentina es que también las estabilizaciones han sido un poco efímeras, salvo la convertibilidad que duró unos 10 años, los otros intentos de estabilización, de bajar el déficit y de cortar la emisión, fueron muy complejos. Hay una dinámica dentro del gasto público relacionada con la cuestión política que hace que se necesite en parte comprar consenso a través de, digamos, asignar gasto a distintos sectores, o reducir impuestos, o generar transferencias a distintos sectores, y eso genera una dinámica digamos, del gasto, y impacta sobre esta cuestión fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto de contacto entre la cuestión técnica económica que contaba Camilo y una cuestión política, ¿no? Que también obviamente tiene que ver con la cuestión electoral, etcétera, ¿no? Gracias. Entonces, me parece que es importante también entender que, si bien la inflación es un problema gravísimo, otros países lo han controlado, y tenemos este tema entre manos hoy en la Argentina con una inflación que se va acelerando, a mí me parece muy importante, cuando uno enfrenta la cuestión de la estabilización, preguntarse por qué fallaron las estabilizaciones anteriores y cómo se puede hacer para evitar eso, ¿no? Y la cuestión es que, desde el punto de vista del nivel de actividad económica, obviamente que la cuestión del énfasis fiscal y monetario genera un nivel de actividad mayor, y cuando uno trata de estabilizar eso, obviamente tiene un costo. Tiene un costo porque hay que racionalizar un poco la estructura del gasto público, eso hace que gente que recibía ingresos no los reciba, se generan transferencias ahí, y eso generalmente suele impactar en el nivel de actividad y puede generar desempleo momentáneamente,
Lo que pasa es que después de un periodo, uno se supone que esa estabilización y digamos un escenario de previsibilidad y de estabilidad hace que la inversión se vuelva a reactivar y que se genere empleo en el sector privado, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos un periodo complicado. ¿Ese periodo puede quedar dentro de un periodo electoral de 4 años? ¿O el que hace el ajuste en un momento le va a servir al próximo gobierno y ese consenso, digamos, ese tiempo no da, ¿no? Acá es donde la cuestión económica de la estabilización se empieza a mezclar con la cuestión electoral del ciclo político en la Argentina. Y hoy, les recuerdo, tenemos dos coaliciones políticas muy importantes, con dos visiones diferentes y con capacidad de alternancia, y probablemente en las próximas elecciones, gane quien gane, no va a ganar con toda la mayoría, ¿no? Entonces va a tener al otro enfrente, que si se da una cuestión de estabilización, hay que ver cómo juega en relación a esa estabilización en marcha. La va a, digamos, capitalizar para tratar de girar la política económica en la dirección contraria en las próximas elecciones. Entonces, eso va a generar la necesaria estabilidad y previsibilidad para los actores económicos del sector privado para invertir. Entonces, acá hay un problema bastante significativo de la cuestión de la, digamos, coincidencia o no del ciclo electoral con la cuestión técnica, y por eso yo creo que es muy importante generar esos consensos que, bueno, obviamente tienen mucha dificultad, pero creo que por esta razón de la conexión entre el tema técnico con el político es muy importante que se pudiera llegar a dar, porque si no es muy difícil cuando un partido intenta hacer esta estabilización, que esa estabilización perdure en el tiempo y pueda generar la previsibilidad necesaria para que los frutos de esa estabilización se puedan cumplir, ¿no? Ahí está, el punto final. Álvaro, 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Yo no soy economista, así que me van a disculpar por mi discurso más filosófico, pero yo voy a presentar una variante alternativa. Yo creo que la inflación, concretamente en la Argentina, aunque tiene un elemento claramente técnico, ese elemento técnico responde a una cuestión, no sé si llamarla cultural, pero en todo caso de filosofía política, que es inherente a nuestra cultura argentina, y que eso hace que aunque haya resoluciones técnicas e incluso consensos a nivel político, está subyacendo un problema cultural argentino que va a pujar por muchas décadas, no por muchos años, por muchas décadas a que haya inflación. Es decir, que todos los déficits fiscales y todas las medidas que han traído inflación, por todo lo que han explicado antes Camilo y Marcelo, en el fondo responden a que líderes y pueblo, pertenecemos a una misma cultura, y que esa misma cultura es, en este momento, es esencialmente inflacionaria. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque acá remite un viejo debate entre Hayek y Keynes, ¿no? Bueno, tuvieron mucho debate. Uno de los debates fue si la moneda es adjetivo o sustantivo. Es decir, si moneda es una característica que tienen algunos bien, portabilidad, divisibilidad, etc. O si la moneda es un sustantivo, es decir, es algo concreto. Keynes dice, es algo concreto, la moneda es lo que acuña el gobierno, además de tener todas estas cosas. Mientras que Hayek va a apuntar a esta especie de desnacionalización de la moneda, es decir, tratar de que la moneda sea... Entonces, para mí, la moneda, más allá de las cuestiones técnicas que tiene la moneda, es esencialmente un fenómeno político, pero no político en el sentido partidario. Es el pacto político que configura un país. Supone, como dice el federalista 42, que le iba a leer, no tenemos tiempo, dice, supone 4 o 5 cosas. 5, dice el federalista. Una es la erradicación de la esclavitud, otro es la entrega de la nacionalidad, y hay 2 que están relacionadas con la moneda, que son los pesos y las medidas. Es decir, en este país se miden metros, yardas, o lo que se quiera elegir. Y en este país la moneda es el peso, el dólar, o lo que... Y la moneda es un signo de este pacto, es un signo de este pacto, y es algo que se va a quedar estable, como el metro, o como el kilo, o como la yarda. Es decir, el metro va a seguir siendo un metro y la moneda va a seguir siendo la moneda. Y el signo de que formamos todos un pacto es que le vamos a entregar a la autoridad el que establezca qué medidas vamos a usar y qué moneda vamos a usar.
Yo creo que en un momento en la Argentina eso se rompió, pero no es que se rompió entre la gente y la autoridad, se rompió entre todos los argentinos. Entonces, la moneda es algo que se puede manipular. Y entonces a partir de ahí desaparece la idea de que la moneda tiene que mantener el valor en el tiempo, tiene que mantener la estabilidad en el tiempo. Yo no me animo a hacer una explicación, de aplicar esta teoría a toda la historia argentina, pero sí me animo a explicarlo desde los 90 para acá. La convertibilidad, de alguna manera, es el Federalista 42, en el sentido que la Argentina dice la moneda va a ser aquella. Es decir, Argentina le transfiere sus pesos y medidas a la moneda norteamericana. No dolariza, en ese sentido todavía sigue siendo nuestro pacto, es un pacto argentino, todavía tenemos peso, pero el peso queda atado a otro pacto político que es el pacto norteamericano. Un tema que no salió acá con la inflación, porque no es estrictamente inflacionario, pero que me parece que es muy correlativo con esto, es la aparición de las cuasimonedas. ¿Qué es la cuasimoneda? Es la destrucción del pacto político. Es decir, ya no hay una moneda argentina, sino que hay una moneda bonaerense, una moneda formoseña, una moneda así. Se destruye el pacto del dólar, un peso, un dólar, no por la inflación del peso, en sentido práctico, sino por la aparición de millones de monedas. Hay una inflación de monedas, igual una expresión. Bien, y después de eso, lo que hay es una inflación controlada, ¿sí? Que tiene todas sus implicaciones técnicas, que yo estoy de acuerdo, pero que en el fondo hay un acuerdo tácito de que en el fondo a todos los argentinos, gobiernos, no gobiernos, no nos interesa demasiado que el dólar, que el peso siga valiendo exactamente lo mismo. Entonces, el problema argentino para mí es que la cuestión técnica manifiesta algo mucho más profundo, que es que Argentina no configura un pacto político en el sentido filosófico del término. Es decir, Argentina no cree en este acuerdo que constituye a la Argentina como Argentina. Entonces, yo creo que en el futuro podrán haber medidas de estabilización, ¿sí? Podrá haber un gran pacto entre los partidos, estabilizar, ¿sí? Pero creo que esa confianza en la cual todos vamos a creer que así como el metro va a seguir midiendo un metro y el kilo va a seguir pesando un kilo, que el peso va a seguir valiendo un peso, eso no se puede comprar. Y yo creo que ese es el elemento que está subyacendo detrás de todos los conflictos técnicos que van apareciendo después. Entonces, yo no es que esté en contra de la cuestión técnica, estoy bastante muy de acuerdo con ello, pero me parece que un político puede detener déficit, puede devaluar, y qué sé yo, en última instancia porque no hay una confianza, o no consideramos importante que la moneda argentina sea una moneda. Y no consideramos eso porque en el fondo no hay un pacto político en el sentido federalista o hamiltoniano del término del pacto. Con eso yo quería pedir eso. Muchas gracias. Te lo regalo. Bueno, porque yo tengo toda una especie de lucubración literaria prácticamente. Y voy a empezar con algunas citas de gente que aparentemente no sabe nada de economía, menos de economía que los economistas especializados, ¿no? Eso por una de Thomas Mann, premio Nobel de literatura alemán, que vivió en los años 20 la inflación y reflexionaba de esta manera. Dice: una inflación severa es la peor forma de revolución. Las medidas más austeras, restricciones monetarias, producción reducida, impuestos crueles, no son nada en comparación. No existe ninguna especie de sistema de justicia en la expropiación y redistribución de bienes resultantes de la inflación. La frase cínica, cada uno para sí mismo, se convierte en la norma de vida. Solo los más poderosos, ingeniosos e inescrupulosos, las hienas de la vida económica, pueden salir airosos con la inflación. Pero la gran masa de aquellos que depositaron su confianza en el orden tradicional, los inocentes y espirituales, todos aquellos que producen y son útiles, pero no saben cómo administrar el dinero, los ancianos que esperaban vivir de lo que habían ganado, todos ellos están condenados a sufrir. Esta clase de experiencias deterioran la moral de una nación. Existe, dice, concluye Thomas Mann, una línea recta que nació en la locura de la inflación alemana y se prolongó hasta la locura del Tercer Reich. Yo parafrasearía un poco a Thomas Mann diciendo que creo que existe una línea recta entre la locura económica de la inflación y la locura moral y política de la Argentina.
o mejor dicho, me parece que existe una línea curva o un círculo vicioso de eterno retorno entre el descalabro político y moral de la Argentina y la inflación, que me parece que es como su reflejo, su espejo, o como trataré de mostrar, su coartada idea. Por un lado, no comparto el pensamiento de que la inflación formaría algo así como el ADN de la cultura nacional, ¿no? Inamovible. Más bien creo que la inflación es como el perfecto instrumento, el perfecto truco de origen moral, diría yo, y no cultural, que queramos darnos una justificación cultural para recubrirlo, ¿no? Para mantener en pie el desquicio y desorganización permanente de todos los valores erigidos como nuestro exótico sistema de vida. Digamos, prácticamente eso, el instrumento ideal. Como señalaba Thomas Mann, y espero que por citarlo en relación a este tema ningún revisionista histórico lo cancele y prohíba su lectura post-mortem acusándolo de neoliberal. Creo que la inflación nubla de tal modo la mente, destruye de tal manera todos los parámetros de medida, mantiene de tal forma las cosas todo el tiempo tan fuera de lugar, eliminando toda capacidad de asombro frente a lo anormal, lo irracional y lo injusto, y desviando o desmotivando la voluntad de cualquier lucha y responsabilidad para mejorar, que ofrece la coartada ideal para organizar una sociedad entera en la que, como dice Thomas Mann, los más rápidos, astutos, autoritarios e inescrupulosos pueden hacerse rápidamente de un dinero, unos bienes, un poder y una posición que probablemente nunca habrían logrado en un orden normal, a costa de todos los que por mayor lentitud, seriedad, honradez, intentan aún durante los tiempos de inflación mantener una conducta mínimamente razonable y justa. De hecho, me pregunto, ¿cómo sería posible para muchos dirigentes políticos actuales mantener sus clientes permanentes y con ellos sus privilegios sin esa maravillosa cortina de humo que es la inflación? De modo que después de haber expandido el gasto público hasta el infinito, cada cierto tiempo logran mediante la inflación disimuladamente licuarlo, sin tener que enfrentar los costos de emprender una auténtica reforma del Estado que no solo baje los costos excesivos, sino también mejore la calidad del Estado. ¿Cómo sería posible para muchos dirigentes empresariales, cómodamente instalados durante décadas en una falta de productividad y competitividad internacional, para poder seguir manteniendo sus precios altos e incluso aumentarlos en términos absolutos, no son relativos, con ellos y mantener sus ganancias con perjuicio de los consumidores, especialmente de los más pobres y de esa fantástica coartada que es la inflación? ¿Cómo lograrían, sin la magia de la inflación, tantos dirigentes sindicales y sociales seguir teniendo ese protagonismo estelar que tienen, que los convierte en mediadores indispensables y exclusivos, mes a mes, de la gracia engañosa del llamado aumento salarial, que en realidad no es ningún aumento, sino que termina siendo su disminución? Y la inflación resulta finalmente, el logro mayor, el velo fantástico para disimular ese cáncer social llamado corrupción, que gracias a ella logra multiplicarse a través del Estado y de todas las células de la sociedad, volviéndose prácticamente indetectable. A río revuelto, diría la sabiduría popular, ganancia de pescadores. Un poco de inflación es buena, sentenció algún político hace unos años, develando inconscientemente con este fallido el hecho de que nuestra inflación no es el producto coyuntural de un hecho histórico, o un error técnico, o una enfermedad estructural inevitable, como algunos lo quisieron presentar en los últimos años, sino un instrumento profundamente inmoral de desorden organizado, como diría Emmanuel Mounier, intencionalmente querido y utilizado para beneficio particular de una parte importante de la dirigencia de la sociedad. La inflación, sostenía Ludwig von Mises, no es una catástrofe de la naturaleza, ni una enfermedad. La inflación es una política. La inflación, afirmaba la misma línea de Milton Friedman, es un impuesto, aunque agregaba, sin legislación de por medio. Pero para no citar únicamente a estos dos economistas tenidos hoy por abominables,
Cito dos testimonios finales sobre la naturaleza intencionalmente política de la inflación que creo que son libres de toda sospecha. El primero es John Maynard Keynes, quien sostenía, cito, con un proceso continuo de inflación los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus conciudadanos. Por este método no solo confiscan, dice Keynes, sino confiscan arbitrariamente. Y mientras el proceso empobrece a muchos, también enriquece a algunos. Mientras la inflación avanza y el valor real de la moneda fluctúa salvajemente de mes a mes, todas las relaciones permanentes entre deudores y acreedores que forman el fundamento último del capitalismo se vuelven tan absolutamente desordenadas y sin sentido que el proceso de obtención de la riqueza degenera en juego y lotería. Keynes. El segundo testimonio es de otro escritor, Ernest Hemingway, el de La fiesta de Pamplona, no se puede decir que es un monetarista. Afirmaba con un nivel de actualidad indiscutible para nuestro tiempo y decía que la primera panacea para una nación mal administrada es la inflación de la moneda y la segunda la guerra. Ambas generan una prosperidad temporal y ambas traen una ruina permanente y ambas son el refugio de oportunistas políticos y económicos. Bueno, voy a cómo actuar. ¿Cómo actuar entonces en relación a la inflación? Especialmente en nuestro país, en donde no es necesario ser muy perspicaz para detectar su origen intencional y político, y su tremenda destructividad. La respuesta más acertada para mí la ofreció Wilhelm Röpke, una de las personalidades más destacadas del cristianismo social del siglo XX, cuando dijo, padre inspirador de la economía social de mercado, no era de Chicago, digamos. Contra la inflación, la única actitud correcta, decía Röpke, es el rechazo resuelto y airado. La menor desviación de esta conducta está mal. Es decir, hablamos de la necesidad de una tolerancia cero en relación a la inflación. Porque se trata de un mal no solo económico, sino moral que destruye la esencia de la sociedad. En esta concepción claramente ética del problema de la inflación, se basó toda la política alemana y europea de los últimos 70 años. Pero este imperativo moral que persistió tanto en otros países, parecería que en la Argentina no es posible. Si analizamos el caso argentino, nuestra historia económica, como decían recién, nos muestra que si bien se aplicaron en nuestro país muchos programas de estabilización, algunos tuvieron éxito por un tiempo, pero finalmente fracasaron y volvió a surgir de nuevo el uso político de la inflación. En tal sentido, a diferencia del caso alemán, nuestras crisis y recaídas inflacionarias, en lugar de ir produciendo una cultura popular y dirigencial de aversión a la inflación y de consiguientes acuerdos políticos antiinflacionarios, fueron creando, por lo contrario, una cultura de naturalización de la inflación, avalada política y socialmente, e incluso teorizada y defendida académicamente contra todo el consenso mundial de la ciencia económica y de la ciencia política. Es decir, nuestra experiencia traumática con la inflación generó un efecto de aceptación y normalización, y no de rechazo y reacción como el que se dio no solo en Alemania y Europa, sino, como dice Marcelo, también en la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos las muchas veces gobernados por partidos de izquierda. Por lo tanto, y acá termino, esto lleva, me parece a mí, a la necesidad de investigar por qué en la Argentina nunca se asentó un auténtico imperativo moral antiinflacionario y una cultura social de aversión a la inflación que se dio en otros lugares. Esta pregunta me parece que nos conduciría a la cuestión de estudiar las mediaciones no solo políticas, sino también educativas, creo yo, que requeriría la lucha a largo plazo para eliminar la cultura inflacionaria en la Argentina. Y siguiendo con un trabajo cultural en todos los niveles de la dirigencia y de la sociedad, que me parece que serían la única posibilidad de éxito de largo plazo de un futuro programa económico, técnico, como mencionaban recién, de estabilización como el que todos estamos esperando, para poder garantizar de alguna manera su éxito a largo plazo. Pero bueno. Antes de entrar a los comentarios sobre lo que fueron hablando, un disparador que creo intenta como resumir un poco, diciendo, salir de esta carrera entendiendo la economía como simplificando mucho modo de asignar recursos. ¿Cómo asignar recursos?
pero al mismo tiempo también siempre lo pensé como la economía cruzada por la política pública. En realidad la economía es una parte dentro de una discusión política que se ejecuta en políticas públicas, de diferentes niveles. Ahora, dentro de eso, algo que decía Marcelo, que me parece clave en toda esta discusión, y creo que un poco resume lo que, o quizás es algo muy transversal lo que hablaba, ¿dónde se decide la cuestión fiscal? Lo que decía recién Marcelo, y entonces esa pregunta es un poco clave, porque al mismo tiempo creo que hay como dos grandes cuerpos. Uno son los aspiracionales que tiene el pueblo, o sea, hacia dónde apunta, hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, y eso se refleja en demanda de política y de política pública concreta. O sea, de política entendida como concepto amplio y de política pública como concepto particular. Pero al mismo tiempo está cruzado por las expectativas y por la credibilidad. Estos dos cuerpos se reflejan a su vez en la implementación política y la gestión, y lo correcto o incorrecto de los errores, teniendo en cuenta que además a veces hay errores, pero también hay beneficios de corto plazo de la inflación. Y por último, como disparador también, algo que me juego que lo escuché en alguna clase de alguno de ustedes cuatro, porque el tema seguramente fue ahí. Argentina. Sobrevivió. Si viniste, no te puedes dar mal. De las crisis, alguno de ustedes dijo, creo, en el segundo, de las crisis en general, de las crisis como terminales, quizás muy fuerte, pero encima fuerte, de las crisis muy como profundas, los países salen con aprendizajes y después también con vacunas, por así decirlo. De las crisis del 30 de Alemania, de la hiper de Alemania, salieron con un rechazo muy fuerte de la inflación, lo cual les hizo quizás permitir otras variables. O sea, que en el trade-off quizás es, bueno, inflación cero, después vemos qué pasa con las resultados. Argentina tiene eso, pero con el desempleo, no tanto con la inflación. Entonces, uno podría pensar que Argentina es una sociedad que no le molesta tanto la inflación siempre y cuando el trade-off permita no tener mucho desempleo. A partir de esto, 2 minutos, Camilo, bien, para terminar. Bueno, yo no, a ver, con mi explicación yo me focalicé mucho en la parte técnica y dejé en los costados el tema político y el tema cultural, pero creo que el trasfondo político sobre todo es muy importante. Yo al tema cultural realmente no le pongo tanta relevancia. Yo creo que el tema es que la solución tiene que venir por la parte política. Y acá, si uno tiene que decir de qué trata la economía, digamos, en la famosa definición que es que se encarga de estudiar el uso de bienes escasos para fines múltiples, que es una definición posible. A mí me parece mucho más interesante focalizarme en que es un modo de entender el comportamiento humano haciendo foco en los incentivos. O sea, la clave del comportamiento humano son los incentivos en la perspectiva económica. Entonces, cuando uno quiere entender la inflación no es una causa, la inflación es una resultante de estos factores que yo puse acá, monetarios, que obedecen a comportamientos humanos regidos por una serie de incentivos. El tema es que evidentemente en la Argentina los incentivos son de tal modo, se han acomodado de tal forma, que hay grupos que se ven favorecidos por esta dinámica inflacionaria. Y el problema es que salir de estas situaciones es compleja, porque evidentemente hay ganadores y perdedores. Entonces, y yo creo que el punto está en la política. El origen de salir de este círculo vicioso está para mí en la política. Ahora, ¿cuáles son los incentivos en la política para salir de este régimen? Creo que hay una oportunidad ahora, porque yo creo que así como durante algunos años parecía que la sociedad, o al menos una parte, se veía beneficiada, no le molestaba cierta inflación del 20, 30%, con la inflación ahora del 100%, yo creo que ahora ya nadie quiere la inflación. Entonces, es como que ahora el incentivo para la política, que es la que tiene que tomar las decisiones, creo que está en que la población empieza a demandar una genuina lucha contra la inflación. Esto creo que es auspicioso. Si esto alcanza para que cambien los incentivos y el sistema político decida otro tipo de política macroeconómica, coherente con lo que yo decía acá para que baje la inflación, porque el punto es este: si no se frena la emisión de dinero, no va a frenar la inflación. Este es el punto central. Podemos ponernos de acuerdo políticamente, lo que digamos, pero si no hay una serie de actividades, de consensos para lograr eso, no va a bajar nunca la inflación. Y yo creo que el consenso para reforzar, y de vuelta con el esquema que yo mandaba, ponía ahí recién, para controlar la inflación pasa para mí por 3 cosas importantes. El manejo acotado del déficit fiscal, tiene que haber un consenso político para esto. Manejo acotado del déficit fiscal para, digamos, autorrestringirse. Llamémosle un pacto de caballeros o un acuerdo entre mafiosos, si quieren. Véanlo como quieran. Para decir, con esto, ninguno va a jorobar.
Tema número 1. Segundo, la apertura de la economía. Para que desde abajo no exista el comportamiento del que tiene que fijar precios alocado y poner el precio que se le da la gana. La apertura de la economía es indispensable para disciplinar a cualquier agente económico, acá en Estados Unidos o en la China. Yo creo que estos son los elementos fundamentales. Y tercero, si la emisión monetaria es un nodo, no digo que sea la causa, pero es un nodo por donde convergen muchas otras cosas, el Banco Central tiene que ser independiente. Para mí tiene que ser como el Poder Judicial. Las funciones del Banco Central tienen que ser como los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. No lo toca nadie. Entonces son 3 garantías, para mí, desde el punto de vista institucional, que favorecerían la lucha contra la inflación. Ahora, ¿quién va a tener el coraje de tomar estas decisiones, que son políticas? Lo cultural, insisto, no me preocupa, porque yo creo que la gente, ¿qué es lo que busca? La gente quiere resultados económicos. La gente quiere que le vaya bien. Si le va bien con inflación, banca la inflación. Si le va bien sin la inflación, bancan la inflación baja. Ese es el problema. En la Argentina no tenemos, en los tiempos recientes, experiencias exitosas de baja inflación. Entonces, la baja inflación, sobre todo el fin de los 90, terminó mal, con lo cual hay mucha gente que no le gusta eso. Entonces, yo creo que ahí hay un resultado para poder entrar en un círculo virtuoso en donde esas decisiones políticas sean validadas porque la gente percibe que hay un beneficio concreto, lo valida votando y entramos en un círculo virtuoso y no vicioso. ¿Cero? Bueno, siguiendo el hilo un poco de Camilo, a mí me parece que es verdad que estamos frente a una oportunidad para generar un consenso y yo veo conexión, digamos, entre la inflación, el tema del déficit fiscal estructural y la cuestión del consenso político, ¿no? Y tiene que cambiar esa cultura política, y yo veo algunos elementos estructurales. Esa cultura política para mí está definida por el libro de Félix Luna, que se llama Partidos, Políticas y Fuerzas Hegemónicas en la Argentina, que dice Félix Luna, acá nunca hubo partidos, alguien que cree que es una parte. Hubo todas fuerzas hegemónicas, ¿no? Los partidos argentinos, el conservador, el radical, el peronista, y nuestra alternancia fue entre regímenes de facto, que tenían el total del poder público, o partidos movimentistas que llegaban para hacer su visión de acá hasta el infinito, armando reelecciones para siempre, ¿no? Recién, hace muy poco, yo creo que con la aparición de PRO y Cambiemos, estamos en un verdadero sistema de alternancia, donde hay 2 fuerzas que tienen capacidad de gobernar, bien o mal, y además cada una tiene más o menos un 40 y tanto % del electorado, y tiene que calcular que el otro puede venir después, ¿no? Entonces, de acá hay 2 escenarios. O vamos al péndulo, cada uno hace lo que quiere, y bueno, seguimos en el péndulo destruyendo la economía argentina y el país, o encontramos 3 o 4 puntos que hay que consensuar, ¿no? Entre ellos, alguno que menciona Camilo, quizás podríamos discutir más en detalle, pero obviamente independencia del Banco Central, que la oferta monetaria esté acorde a la demanda de dinero, y la cuestión de fiscal, ¿no? Encontrar ahí un marco, ¿no? Para una estabilidad macroeconómica mínima, ¿no? Lo que han alcanzado otros países. Y si tuvieron un segundito, no sé si me está cronometrando, una cuestión que igual me parece importante y tiene que ver con la técnica, es el tema oferta de dinero y demanda de dinero, que puede pasar lo contrario. Nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a la inflación porque hay exceso de oferta de dinero con respecto a la demanda, pero puede ser que la demanda de dinero caiga con respecto a la oferta y se produzca la deflación. Carlos mencionó que alguien dijo un poquito de inflación está bien. Esa frase empezó en la década del 30 con la Gran Depresión, que hubo una recesión muy severa, en Estados Unidos alrededor del 25% de desempleo, y hubo deflación. Ahí es donde Keynes, que en los años 20, y mirando las hiperinflaciones del centro de Europa, criticaba la inflación, pasa después a escribir la teoría general, que es un elogio de un poquito de inflación está bien y una política activa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, acá el punto es que la oferta monetaria sea igual a la demanda monetaria, no nos podemos... Obviamente que está mal, como en la Argentina, crónicamente, digamos, emitir más de lo que el público demanda por distintos motivos, pero ojo con quedarse cortos. Al final de la convertibilidad, aunque ustedes no lo quieran, tuvimos un breve periodo de 1 o 2 años de deflación,
Y Argentina, con eso y la devaluación, llegó al 22% de desempleo. Y eso generó después un consenso, todo lo contrario, ¿no? Es un poco, entonces, ojo con ver que el problema es solo la inflación. Fíjense, durante los años 90 y 2000, consenso de Washington antiinflacionario, ningún país se pasó a la deflación. Todo el mundo establece un inflation targeting entre 2 y 4% anual, pero es un poquito de inflación. Acá lo que pasa es que no tenemos límite, ¿no? Los países más o menos que han controlado este tema, su Banco Central tiene 2% de inflación anual, 3%, 4%, ahora tenemos más inflación a nivel global, pero si hay un inflation targeting apunta a tener un poquito de inflación. La verdad es esa, entre el 2 y el 4% anual, por el peligro y por los desastres sociales que genera la deflación, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque no está en la mira a veces del debate público y le da un poquito de lógica también al otro planteo, ¿no? Que alguna pata de verdad tiene para que sea tan recurrente, ¿no? Perdón, ahí estoy. Alberto. Bueno, yo estoy en contra. Yo creo que la inflación en la Argentina no tiene solución por 30, 40 años. Y creo que, y vuelvo un poco, yo creo que nunca le va. Y vuelvo a la convertibilidad y vuelvo a la distinción entre moneda como sustantivo y adjetivo. Yo creo que podremos en algún momento haber un acuerdo político de que no haya déficit y que la cosa más o menos se acomode. Podemos tener 10 años de convertibilidad con estabilidad y eso entiendo que puede pasar. Pero yo creo que la moneda, además de adjetivo y sustantivo, la moneda es el signo del acuerdo político. La moneda no es solamente la herramienta que usa la economía, sino que la moneda es un signo de que estamos todos bajo el mismo pacto político. Entonces, el peso es la idea de que estamos todos bajo el mismo pacto político. Nadie cree en eso, nunca creímos en eso. Incluso en la convertibilidad, el peso valía porque el acuerdo era el dólar. Y entonces el problema, en el fondo, es que hay una ruptura total del pacto. No es un problema de las castas políticas, es un problema de que no hay una confianza en el sistema institucional. ¿Vos sos una chicana o una chicana? Camilo decía, necesitamos que el Banco Central sea independiente, como él, no sé si notaron, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros tenemos juez de la Corte Suprema acá, pero no es independiente. Entonces, si el juez de la Corte Suprema Argentina no es independiente, no podemos pretender que el miembro del Banco Central lo sea, y en el fondo es porque en el fondo no creemos que nadie es independiente, porque no estamos de acuerdo que estamos adentro de un pacto político. Entonces, aunque nosotros bajemos el déficit y todo, en el fondo todos vamos a estar desconfiando de que alguien va a llegar y va a devaluar, porque en el fondo nadie cree que Argentina vaya a funcionar como pacto. Y en los 10 años de convertibilidad la gente seguía ahorrando en dólares, y seguía vendiendo los productos en dólares, y seguía haciendo las grandes transacciones en dólares, por más que ya llevamos 10 años de convertibilidad. En el fondo es porque nosotros como argentinos no creemos en esto. ¿Puedo decir algo más o estamos? Bueno, ya que estamos así tirando, pero yo creo que parte de eso capta el sector político más anarcocapitalista, cuando dice, dejémonos de jorobar con la moneda, que haya competencia de moneda y que no haya más moneda. En el fondo es blanquear lo que intuitivamente el argentino promedio piensa, que es que no le creemos al peso y por lo tanto usamos como moneda cualquier otro problema. Yo creo que el problema actual de la inflación en Argentina no es solo lo alto de la inflación, sino la imposibilidad de fuga que hay. Los cepos y todo eso hacen que este 80, 90, 100 de inflación nos esté doliendo en el alma. Porque hemos vivido, yo me acuerdo de chico, con mucho de inflación. No era tan dramático como ahora, pero ahora tenemos muchas variantes. Entonces, insisto, para mí el problema no es, digamos, es un problema técnico que manifiesta la ausencia total de un pacto político como sociedad. Entonces, la Argentina, en el fondo, nosotros estamos acá, nos llevamos todo bien, pero en el fondo, el pacto político de la moneda como signo de la institucionalidad es un signo de la institucionalidad de otro país. Entonces, la convertibilidad, la moneda es un signo de la institucionalidad norteamericana, el Banco Central es el presidente, como así el sistema europeo. O sea que aunque arreglemos la parte técnica, aunque cambiemos y todos se pongan de acuerdo y no haya inflación por un tiempo, va a estar ahí, yo creo, por muchas décadas, subyacendo la idea de que a uno de estos tipos le voy a desconfiar.
Gracias. Carlos. Bueno, yo coincido con todos. Cada uno dice una parte de verdad. Creo que la parte que Álvaro se olvida es que la Argentina tuvo moneda en algún momento. Yo me acuerdo cuando nací todavía, ya lo viejo que estaré, todavía existía la libreta de ahorro, y ya no servía, pero estaba todavía el recuerdo, ¿no? Y me parece que hasta la década del 60, por lo menos, si bien había habido la inflación del primer peronismo, todavía había un pacto, no digo político, porque estaba toda la grieta entre peronismo y antiperonismo, pero había una idea de nación mínima. Eso se degrada a partir de la década del 70 y entra también en conjunción con toda la degradación cultural, no solo argentina, sino mundial. Creo que el factor cultural es importante. Yo lo enfaticé un poquito en esos textos que muestran cómo en el fondo la inflación es el perfecto instrumento para mantener las cosas en estado de desorden total, ¿no? Creo que estamos en una época de un desorden absoluto en todos los ámbitos, ¿no? La conformidad es eso, básicamente, la dislocación de todo. En ese sentido, creo que nosotros tuvimos una especie de mala suerte de que nuestra degradación como país coincidiera con el proceso de la posmodernidad, justito. Porque en los 60, nosotros a finales de los 60 empieza nuestra caída verdaderamente fuerte. Ahora, ¿cómo recomponés eso? Me parece que hay un poco de razón de cada uno, porque el pacto político, evidentemente, tiene un componente de que los grupos de interés, como dice siempre Marcelo, de alguna manera no dejen de tomar al Estado como un botín y se establezcan reglas de juego que no sean simplemente al servicio de cada uno de los sectores. Pero las reglas de juego fundamentales tienen que ser que haya una mínima disciplina fiscal. Lo han logrado monetaria, lo han logrado Bolivia, lo ha logrado Perú. Nombran presidentes populistas como Chávez o como Castillo y mantienen el Banco Central independiente. No estamos hablando de Suiza. Y la historial de Bolivia es un historial tremendo, de golpe de Estado, de inestabilidad, etc. Uno podrá decir, bueno, hiperinflación. Uno podrá decir, bueno, no, todo el mundo está sospechando de que en algún momento vuelan pedazos Bolivia. Bueno, en la vida no hay nada permanente, pero me parece que teniendo antecedentes ya latinoamericanos, pensemos que es el único país junto con Venezuela, la Argentina, que volvió a las andadas de los 70, cuando todo el resto de alguna manera incorporó la lección del vuelto, ¿no? La crisis de las deudas y todo eso. Así que yo comparto un poco las posiciones de varios, pero me parece que hay que componer un cuadro complejo que no es únicamente, en eso coincido, que no es únicamente la cuestión, digamos, monetaria puntual, lo cual no habilita una explicación estructuralista en esta situación, porque si me decís que tenés una inflación baja, endémica, qué sé yo, pero esta situación de superinflación tiene una raíz monetaria clarísima, ¿no? Ahí ya entras en la irracionalidad total, si vas a una explicación culturalista o estructural. Gracias. Ahora pasamos a dos preguntas de los presentes. Sí, yo voy a abonar a la explicación cultural, por lo menos como continuidad histórica, porque a veces se muestra ese gráfico con la presión, pero si llevamos el gráfico hasta el inicio, ¿cuánto tardó el argentino en descubrir el papel moneda? En el Imperio Español había estabilidad monetaria absoluta, se usaba la moneda metálica, no había posibilidad de que nadie emitiera, son las falsas monedas, pero no mucho. ¿Cuánto tardaron nuestros próceres, después de la Declaración de Mayo, en inventar el papel moneda? ¿Una semana quizás? En que se empezaron a emitir vales de la aduana, que se fue así, monedas. ¿Cuánto tardó en emitir Argentina en gran medida, aumentar? Y más o menos ahí por la guerra con Brasil, y entre 1820 y 1860 hay 600% de inflación, cuando en el mundo hay deflación. Todo el consumo de deflación. Seguimos un poco más adelante.
generamos la gran crisis del momento, la crisis internacional, por desorden monetario, básicamente. Y pone en riesgo el sistema monetario británico, nada más. La cosa que vamos a tener. A mí me extrañó siempre ver un personaje que fue muy importante como autoridad monetaria, que se llamaba Peredo, no me acuerdo el nombre, que hizo su tesis sobre historia monetaria en Derecho en 1910 en la Universidad de Buenos Aires. Y en la tesis, en las conclusiones, pone que él va a ser presidente de la Caja de Conversión de los conservadores. Y si había o no relación entre emisión monetaria y precios. Y él llega a una especie de funifado. Esa es la conclusión del máximo. En el 30, ante la caída de los ingresos fiscales, el ministro de Economía conservador Huello, que tenía que haber reducido los impuestos, pero no podía, porque el lobby militar, que no quería bajar el gasto militar justo, hace la primera gran emisión, es decir, le da a la Caja de Conversión unos bonos y le pide emisión. Entonces, yo lo que veo, siempre yo contesto con, decía Ortega así cuando vino a los 20 acá, que dijo, el argentino es fantasioso y le gusta el gasto público, el empleo público, diría. O sea, alguien que el empleo y que no pueda exigir. Ahora, ser fantasioso y que te guste el gasto público es una garantía de tener déficit fiscal y por ende y termino con esto. La Argentina, salvo un periodo muy corto, de 3 y 3 años, que hubo su crédito fiscal, desde la inflación, no, desde el 25 de mayo de 1810, primero tomando la provincia de Buenos Aires, todos los años ha sido déficit fiscal. Y quiero decir que no era inevitable. En 1810 nosotros optamos por el. Pero Bolivia mantuvo la moneda metálica, por lo menos hasta 1880, y siguió el comportamiento de precios internacionales. O sea que aún en esa época, los bolivianos y el resto de América Latina, muchos países, se diferenciaron de nosotros. Yo voy a manifestar mi empatía filosófica acá con Álvaro. Y voy a poner, no voy a poner sobre la mesa una matriz filosófica como era la propia convocatoria de esta jornada, es decir, el eterno retorno, ¿no?, de la inflación. El eterno retorno nos lleva nuestro amigo Federico Nietzsche, y Nietzsche, que era un vitalista, veía que el eterno retorno era una solución al problema de la muerte, que era el problema insalvable para la vida, ¿sí? Entonces, el eterno retorno era una salvación. Había un bien que se estaba cuidando, que era el de la vida. Entonces, si la inflación vuelve en nuestro país, uno tendría que pensar si no está también cuidando algún tipo de, no digo de bien, pero sí manifestando algo que viene de alguna forma a acompañar, digamos, la aparición secuencial de la inflación. Y en ese sentido yo creo que voy a este análisis que vos haces de esta característica del argentino como un hombre al cual le cuestan los límites, ¿no? Y es algo de las citas literarias de Carlos y voy a Borges, ¿no? Borges veía en el argentino un hombre fronterizo, ¿no? Es decir, el malevo era un hombre que era de la ciudad, pero también tenía algo de gaucho, ¿no? Por el facón, el cuchillo. El mismo gaucho era fronterizo entre el indio y el hombre civilizado. La misma civilización y barbarie. Llegamos a que la nuestra es una civilización con algo de barbarie o una barbarie un poquito civilizada. Entonces, ese hombre fronterizo, ese hombre falto de límites, yo creo que también, una matriz antropológica, antropopsicológica o de psicología social, una causa de la inflación en el sentido de somos incapaces de hacer un cumplimiento estricto de, por ejemplo, del plan monetario riguroso, porque eso lo tendría que ser estrictos en algún sentido los políticos. Los políticos no quieren tampoco ser estrictos ni ser rigurosos en la toma de sus decisiones. Entonces, evidentemente yo sí soy un poco pesimista respecto de eso, de que se pueda fácilmente eliminar la inflación, incluso teniendo una sana política
monetaria. Veremos qué pasa. Yo hago un comentario sobre el tema cultural, perdón, pero... la explicación cultural me parece a mí como si fuera la explicación del pecado original. O sea, si nos remontamos al fondo de todos los males, es el pecado original, entonces tiene solución. Ahora, digo, nuestra cultura entonces es muy particular y muy distinta a la del 99% del mundo que no tiene inflación. Entonces, habría que, si yo quisiera probar esto, me tendrían que demostrar las características que tiene esta cultura, esencialmente distinta de la del 99% del planeta, que solamente nuestra cultura es la que provoca inflación. Puede ser, digo, estadísticamente bastante difícil. O sea, los chilenos, los bolivianos, los colombianos, los indonesios, los tailandeses, los chinos, los sudafricanos, son todos una cultura distinta, pero justo que no crea inflación. A mí, como explicación, me suena un poco extraño. Sí, yo la cortaría digamos, en nuestras herencias, ¿no? No es lo mismo un país que ha tenido una herencia bueno, Chile, sajona, pero los latinoamericanos son todos españoles. Uruguay no tiene inflación, Bolivia, han tenido hiperinflación también, y ahora no tienen inflación. Y han ido por el lado, como decía Carlos, adoptaron un poco las cosas que yo decía, no es que yo inventé la pólvora, digo, de vuelta, coincido en que hay que ir a un paso más arriba del técnico. El punto técnico es ese, pero una vez que se consigue cierto consenso político, me parece que hay bastantes probabilidades, con culturas muy dispares. O sea, sería un caso muy particular de la cultura argentina que no funcionara nada de eso. pero el problema argentino no es solo de la inflación, sino de la recaída de la inflación. Si estas conversaciones las hubiéramos tenido en la época de Cavallo, todos diríamos, qué bueno, superamos el problema de la inflación. Entonces, vale, eso, somos como todo el mundo. Pero resulta que caemos de nuevo. Los chilenos tuvieron 30 años sin inflación. Con Boric no van a tener inflación. Pero para mí el tema ahí no es un tema cultural, para mí, es lo que decía Marcelo. Para mí lo que hubo fue, en los años 90, arrancaron con gente que lo votó a Menem en el 95, a pesar de que había, no sé si recuerdan ustedes, la crisis del tequila, el desempleo subió al 17%, después terminó muy mal y la gente no votó más eso. No, así como votaron las privatizaciones, porque se aprobaron las privatizaciones en los 90, después cuando llegó otra cosa, como no dio resultado, la gente votó otra cosa, que viene atrás con inflación. Sí, puede ser, pero sí la gente vota la inflación. La gente lo que votaba, que no quería, era el desempleo del 27%, del 17% del fin de la convertibilidad. Entonces, no sé si es un tema cultural, me parece que es un tema de resultados que es tan profundo, me parece a mí. Perdón, si les parece que para aprovechar también la gente que fue ¿El contexto macroeconómico actual es equiparable a la de los años 80? De ser afirmativo, para corregir esa situación, ¿será necesario medidas por parte del próximo gobierno de shock dentro de sus primeros días de gobierno? No sé para quién la pregunta. Más para los técnicos. Yo digo, sí, para mí hay muchas cosas parecidas y creo que hace falta medida de shock. La inflación, el tamaño de la inflación para mí te está marcando la urgencia. Si ves cosas más técnicas, no tener reservas, el tipo de cambio está atrasado, las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos, tenés montones de vencimientos de deuda a partir del 2024, tenés 1 billón de pesos de vencimiento por mes de acá hasta que termine el mandato del gobierno, más de 1 billón en el trimestre de las elecciones del año que viene. Dame de eso. Coincido con Camilo, como casi siempre. Y mire que yo soy más bien un gradualista, pero creo que en este contexto ya hay un nivel de inercia y de expectativas que retroalimentan mucho más la inflación sobre los factores técnicos, ¿no? Es lo que se llama la velocidad de circulación, que ahí se da este tema de expectativas. Entonces, y además hay un momento entre que se toman las decisiones monetarias y fiscales y que eso realmente llega a la calle, ¿no? Se siente en la calle. Entonces, en ese lag, en ese desfasaje temporal, es muy importante la credibilidad. Y es necesario, entonces, un shock de credibilidad, ¿no? Que para mí tendría que ver, como estuve argumentando, con un acuerdo político en esos puntos, ¿no? Hoy por hoy en la televisión se habla mucho del caso de Israel con Shimon Peres, ¿no? Que bueno, se hizo, digamos, un programa de estabilización bastante clásico, también con un acuerdo de precios y salarios, con un acuerdo fuerte político, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería haber, ¿no? O sería lo más efectivo, ¿no?
más, o si no seguimos a otra. No, me hiciste acordar, digo, nunca entendí cómo Israel, con la disciplina que significó construir ese país, el sufrimiento que tuvieron esa inflación. ¿No? Parece contracultural. Desorden fiscal. Desorden fiscal en los 70, liberalización de la parte financiera, endeudamiento en moneda extranjera, Me suena más argentino que israelí, ¿no? un ciclo repetido una y mil veces. ¿Por qué creen que los presidentes de los bancos centrales de esos países lo entendieron y en el nuestro no ocurre? Yo una visión muy pesimista, entonces, pero yo te digo, para mí, el punto es porque nadie cree en la moneda y nadie cree en el pacto en la Argentina. Y para mí, a partir, digamos, gobierno, acá traje el federalista para que vean que un gobierno implica un pacto, es un acuerdo que todos vamos a vivir bajo ciertas reglas. Y una de esas reglas es que va a haber moneda y que la moneda va a valer lo mismo. Entonces, la moneda es signo de ese acuerdo. Nadie cree en ese acuerdo. Entonces, eso incluye al presidente del Banco Central, sea quien sea. Entonces, para mí, este es un perro que se muerde la cola. ¿Podrá haber un acuerdo entre algunos? Sí, pero son algunos, no son todos. Yo creo que no, hasta que no cambie yo no lo veo. ¿Y eso se puede cambiar? O sea, ese pesimismo tú lo decías por décadas. ¿Por qué? Porque décadas y no para siempre. Bueno, porque yo creo que yo creo que el ejemplo ahí es el de la Constitución Argentina, ¿no? Es decir, la Constitución Argentina, a diferencia de la norteamericana, viste que empieza nosotros los representantes de la que empieza we the people. Entonces, yo creo que es posible que un acuerdo de cúpulas eventualmente pueda durante, no sé, 30, 40 años mantener. Pero si no lográs cambiar la mentalidad general, de abajo para arriba te permean y te entran. O sea que, bueno, Sarmiento lo habría intentado con la educación, Alberti con los y nadie lo logró. Y en eso, yo creo que somos distintos de los tailandeses. si alguno más quiere, si no, nos quedan 7 minutos para ver alguno más. Si querés la pregunta. Allá que estaba allá. Bueno, Marta la estaba. Hace rato quería hacer un comentario, digamos, pero bueno, hay una pregunta muy interesante, sin comentarios técnicos, presentaciones técnicamente sólidas. De todas maneras, yo creo que hay un punto, digamos, que vincula fuertemente la parte técnica con este tema, digamos, cultural, que probablemente no se ha tocado, son tantas las cosas que hacen la inflación en Argentina, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del sistema financiero. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina, y que es superlativo, es la capacidad o incapacidad para financiar déficit fiscal. O sea, más allá de que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que contener el déficit fiscal, el problema de monetización del déficit es un tema que tiene un impacto importante en la inflación. La verdad es que en el año 2020, el año 2021, hay varios países, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Italia, por ejemplo Japón, que tienen niveles de déficit más altos que el argentino y tienen niveles de inversión increíblemente más bajos. La razón fundamental es que tienen capacidad de financiar sus déficits. La razón por la cual no tenemos capacidad de financiar los déficits públicos en Argentina es que tenemos un sistema, digamos, financiero de largo plazo que no tiene credibilidad. Yo creo que ahí está la conclusión, digamos, la cuestión del crédito, ¿cierto? Digamos, la financia fiducia, la capacidad de tener fe en el largo plazo. Nosotros no tenemos ni una curva de instrumentos de largo plazo en peso. O sea, cuando uno técnicamente piensa, tiene que mirar a largo plazo un peso, tenés problemas porque no hay esos instrumentos. Y eso tiene que ver con que hay esta falta de consenso, desde el punto de vista filosófico, ustedes marcan muy bien, es especialmente fuerte cuando el horizonte es largo. Cuando es más o menos corto, 2 o 3 meses, más o menos nos manejamos. Sabemos cómo ir al supermercado, pagar con la taxi, otras cosas. Pero cuando vamos a 2 años, 3 años, 5 años, se nos cae todo. No sabemos cómo comprar un departamento en cuotas a 5 años, y mucho menos una persona que tiene que invertir, digamos, en una petroquímica, o lo que sea, cualquier tema importante del sector privado. Entonces yo creo que ahí está el tema del crédito. Primero el sector público, que suele ser la gran aspiradora, ¿cierto? Pero también el sector privado. Tenemos un problema muy fuerte en la capacidad de creer en el largo plazo. Perdón si me extendí un poco. Creo que si mejoráramos eso, tendríamos una reflexión no tan fuerte, que igual hay que tenerla. Estoy de acuerdo con Milo en que el tema, digamos, de contener el
público es clave, sobre todo en una primera etapa. Digamos, sobre todo en la primera etapa, porque si no conocemos el debate público, vamos a seguir emitiendo y decir, bueno, la necesita este o está clarísimo. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que este tema del financiamiento, digamos, de déficit es clave. Porque si no lo reconocemos, tampoco funciona nada. Tendría que concluir que tener 2-3% de déficit, se te cae todo y todo. Una respuesta corta que puedo dar. El sistema financiero es resultante de la inflación. Alta inflación implica no hay crédito. O sea, es obvio, digamos. Primero tenés que bajar la inflación para que exista el sistema financiero, si no, no es imposible. O tenés que tener todo indexado, que es la otra alternativa, que tiene sus problemas. Indexaste los contratos del SER y quieren cambiar los contratos del SER. Bueno, vos tanto en eso. Y otro agregado corto, cuando vos tenés déficit fiscal, que en Argentina vimos, hay consenso, es estructural, lo dicen los datos, vos tenés dos maneras de financiarlo. O pedís prestado, pero si haces default y no pagás la deuda, nadie te quiere prestar, o te prestan a tasas tan altas que es contraproducente, o emitir. Y ahí tenemos la inflación. O sea, Argentina, por esa dominancia fiscal, ha generado esto. Yo estoy de acuerdo con vos en que a veces, cuando uno necesita hacer política contracíclica en una depresión muy importante, bueno, todos los países del mundo que tienen capacidad de endeudarse, tienen un poco de déficit fiscal, se endeudan, después cuando se recupera, se paga la deuda. Pero Argentina destruyó ese instrumento, ¿no? Una característica de la Argentina que no tienen otros países latinoamericanos es la gran masa que ha accedido a la universidad. Somos un pueblo con mucha educación y hay dos ideas anarquistas básicas, ¿no? Una es que si vos sos un pueblo educado, nadie te puede dominar, con lo cual a vos no le anarquismo, que no es solamente capitalista, sino que es anarquista en todas las clases sociales. Y la segunda idea anarquista es que toda propiedad es un robo. Entonces, eso es de Proudhon. Entonces, si toda propiedad es un robo, en el inicio, desde la colonia, digamos, históricamente, no digo que sea verdad o no, digo, si es un partimos del presupuesto que no es un robo, y si estoy educado, nadie me puede dominar, me parece que ahí hay muchas cosas, esencia cultural argentina, y creo que tiene que ver con la inmigración y con la cantidad de descendientes inmigrantes que accedieron a la universidad y la cantidad de inmigrantes anarquistas. Esa es mi teoría, que no puedo demostrar, no es mi teoría, pero es una teoría que tengo desde el punto de vista de la observación de la gente en cuanto a la mentalidad anarquista, la base primitiva que tiene la Argentina. Vos no sos nadie para decirme a mí quién tengo que ser. Y eso es ser peronista, ser peronista, sea del campo, sea de empleado público, sea sindicalista, sea un gran empresario, nada vas a permitir que otro te diga lo que tienes que hacer. Y esa es la base anarquista. Yo soy una persona educada, nadie me va a decir eso. Entonces, es más difícil gobernar un pueblo con una gran masa educada. Y lo seguimos, digamos, todo el resto de Latinoamérica tiene mucha más amplitud entre la élite y las masas menos educadas. No digo que sea la causa, me parece yo un elemento que se puede poner. Un tema que no escuché dentro del tema de la oferta monetaria es cómo interactúa la gran masa de moneda extranjera que se usa para la transacción. Somos uno de los pocos países del mundo que acepta que se compra y vende una propiedad en moneda extranjera, no en moneda nacional. Eso reduce la participación de moneda nacional y de todo el circulante monetario, y tenemos una situación en la cual en este momento tenemos deflación en dólares y inflación en pesos. Y hasta el mismo gobierno, en temas que son de comercio interno, lo evalúan en dólares y transa en dólares. Lo cual el mismo gobierno le está rompiendo el pacto social. Entonces, si no se soluciona casi 50% de la interacción monetaria que hay
en moneda extranjera, dentro del circulante monetario, nunca vas a solucionar el problema de la inflación. Esto es de ahora, de los últimos 20 años. Esa es la diferencia. Para colmo, esa destrucción de la moneda con respecto a otra moneda extranjera, que el Código Civil no lo recoja en moneda, va de la mano de la destrucción de los agregados monetarios. Entonces va por lo que decía el señor, que destruye el crédito. Destruir el crédito es una bola que va creciendo. Eso es lo que imagina la inflación. Destruir el crédito, destruir moneda, y bueno, dice destruir el crédito. No sé, es la parte de oferta monetaria en dólares y no la... Mirá, a mí me parece que la explicación que vos das me parece razonable y es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que yo eso lo veo como una consecuencia de la inflación. Digamos, ¿por qué la gente no usa pesos? Porque, bueno, porque no conservan el valor y ya casi no sirven para las transacciones importantes. Digamos, entonces una moneda cuyo utilidad es para hacer transacciones y para conservar el valor de los ahorros y no te sirve para ninguna de las dos, ¿para qué la vamos a usar? Tenemos que usar otra, un bien sustituto. Y aquí en Argentina se ha utilizado el dólar históricamente. Yo lo veo un poco así, ¿no? Obviamente que hay una retroalimentación después. Claro, la gente confía más en el dólar, está acostumbrada al dólar, ahora todo el mundo dice, mirá, siempre que compras dólares siempre sube, por ahí ahora no sube o baja un poquito, pero siempre a la larga va a subir. Y bueno, ya se generó como una cultura de que eso es lo que la gente tiene un modelo empírico, digamos, y eso retroalimenta la caída de la demanda de dinero, con lo cual hace que haya más inflación. Tenés razón. Ahí, perdón, me corro como el papel de moderador, porque justo es como el tema que trabajo más, que es el sector inmobiliario. Algo que demuestra la inflación es real como los mercados, como los contratos se van acortando y como las transacciones grandes van corriéndose de peso, algo que siempre vimos como la organización del mercado inmobiliario en venta, con una inflación del 7%, lo estamos empezando a ver en alquileres. Son contratos de 3 años. Entonces, creo que es correcto lo que planteaba, pero creo que el mecanismo es al revés. La inflación va sacando al peso en las transacciones grandes. Después ahí arranca toda la cadena, ¿cierto? Yo creo que la inflación es la madre de ese mecanismo de transmisión que plantea. Porque el último es lo que dice Marcelo, la caída de la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero significa eso. Quiero tener menos peso. Pero suplanta el dólar. Pero dinero no es el dólar, dinero es el peso. De peso. La demanda de peso extranjera, justamente. Vos lo estás diciendo bien. Tenés que tomarlo. Vos decís, Bien. claro, pero es que es una diferencia esencial, porque el dinero en Argentina son los pesos, no el dólar. Vos estás usando el dólar para hacer transacciones que no es la moneda argentina que emite el Banco Central. Es otra cosa, es como usar, si no es el dólar, podría ser Bitcoin, por decirte algo. Pero justamente lo que hay es caída en la demanda de eso que emite el Banco Central, que son los pesos. Exactamente, ese es el problema. Justamente hay inflación en pesos, porque la gente no quiere los pesos y los repudia, y hay deflación en dólares porque todo el mundo quiere los dólares y no hay suficientes. Ese es el punto. Es lo que decía Marcelo de la depresión del 30. Lo que había era demanda de dólares, pero que es dinero en Estados Unidos. Por eso había deflación. Bueno, un detalle, nada más que en el 98-99 todavía comprábamos departamentos en dólares. Llevamos 8 años sin inflación. O sea que, digamos, la idea de que por la inflación nos vamos al dólar, yo no sé si es tan lineal, porque hubo 8 años sin inflación, o por lo menos toma 8 años, 9, a ver, no, 2001, 10 años. No sé qué pasa, también hay otro tema en Argentina con el tema del mercado inmobiliario, mucha plata negra, la plata negra es el dólar, es peso. Sí, pero el precio en Clarín decía, vendo en dólares. Decía, vendo. Era lo mismo. Pero dice en el decía US, no decía. Pero el uso del dólar en las transacciones inmobiliarias es por la plata negra, esencialmente. ¿Puedo decir algo más de la idea general que me parece que se plantea también? Que es, viendo lo que planteaba Álvaro, yo creo que acá también se juega el tema de la teoría del cambio social. ¿Cuándo una sociedad es capaz de cambiar y cuándo no? Como planteabas. Hay teorías deterministas del cambio social que sostienen que las sociedades son path dependent, digamos, dependen del camino que hayan hecho y van a ser el resultado del camino que hayan hecho.
otras teorías que son bastante voluntaristas, si querés, donde vos podrías cambiar en cualquier momento y con un acto de voluntad política muy grande hacer un pacto, o un acto de voluntad económica hacer un plan económico. Bueno, hay países que han cambiado por la violencia. En el caso de Chile, bueno, se puso un programa y hasta hoy mismo más o menos sigue vigente y quizás lo terminen renovando porque se le venía la noche con el nuevo cambio que se proponía. Con lo cual, me parece que hay una discusión de fondo de si existe la posibilidad de cambio social y de qué manera. En mi opinión, juegan las dos cosas. Está la estructura social, cultural. Pues también te pueden decir, en un país con este nivel de pobreza no puede haber cambio, ¿no? Al revés, estamos perdiendo la educación, ¿no? Sí, claro. Y van a votar siempre a un régimen populista y toda esa historia. Y podría haber argumentos deterministas de cualquier tipo, también en otros campos, ¿no? Me parece a mí que hay un juego siempre en todas las sociedades, y en eso difiere un poco del pesimismo absoluto de Álvaro. Parece que finalmente da 30 años, no es 100 por lo menos, ¿no? Hay una estructura o hay un acondicionamiento estructural. Eso es una tesis de Margaret Thatcher, que es una experta en cambio social, una socióloga, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay una libertad. Y es un margen que vos tenés y además hay coyunturas históricas críticas. O sea, también está la teoría de las coyunturas críticas. Perón estuvo en una coyuntura crítica y modificó el mapa. Está bien que había antecedentes, pero... Yo quiero terminar con la anécdota de Perón. Por eso, me parece que también hay liderazgos. Bueno, puede haber cambios históricos. La mala noticia es que en general, si uno mira la historia del mundo, la violencia es uno de los factores, y la guerra en muchos casos es uno de los factores de cambio social más importantes. Francis Fukuyama, por ejemplo, dice que América Latina tiene el problema de no haber tenido guerras internas dentro del continente y no logró tener estados fuertes que pudieran lograr consensos como en Europa. Pero dice, bueno, obviamente que no les deseamos la guerra, qué sé yo, pero van a seguir en el caos. Pero de alguna forma yo creo que hay una posibilidad de libertad en un margen en algún momento en las coyunturas históricas. Me parece que estamos llegando en el fin, esperemos, de un determinado régimen que está ya agotándose a una nueva coyuntura donde quizás se dé una oportunidad. No digo para un cambio de 200 años, pero sí por lo menos para un ciclo donde vos puedas de a poco empezar a construir algo nuevo, porque tampoco en la vida los cambios son absolutos para siempre, sino que vas construyendo de a poco como en tu vida, ¿no? Agrego algo cortito antes que cierre. Sí, siguiendo un poco la línea de Carlos, hay ejemplos. Bueno, yo estudio bastante el ejemplo alemán. Bueno, Alemania durante la guerra tuvo un régimen político y el consenso posterior fue nunca más volver a ese régimen político. Y bueno, hasta ahora lo van cumpliendo, ¿no? Van surgiendo algunas fuerzas, pero son contrarrestadas. En Argentina surgió la Constitución, creo yo, de que se cansaron de la guerra civil, ¿no? Y surgió la Constitución del 53. Yo creo que hoy en Argentina también estamos viendo las consecuencias que ha tenido esa cultura, ese mal manejo económico, esa falta de consensos en estos puntos fundamentales. ¿Y qué tenemos? Que éramos el país más educado de acuerdo a los estándares de Latinoamérica, ahora no. Que éramos el país con la economía más importante de Latinoamérica, ahora no. Todos los indicadores son bastante negativos. Entonces yo creo que tiene que haber, que eso puede ser un aliciente para el cambio. Pero bueno, eso está en la libertad de cada uno. Perdón, ella quería decir. Me interesa si la perspectiva de una criptomoneda del Estado argentino podría afectar la expansión, dando la transparencia que supone a nivel de la emisión de la oferta monetaria. Yo digo que transparencia, Argentina y Estados son incompatibles como concepto. O sea que por más que sea cripto, y no van a encontrarle la vuelta para que no funcione. Esa es mi opinión. No va. Sí, Claro, es que no va a ser. Van a decir cripto. No va a ser. Yo creo algo parecido. O sea, llamarle cripto, llamarle peso es lo mismo. Contame cómo van a ser las reglas con las cuales van a regular la emisión de esas cosas.
Es lo que está pasando con las cripto que han caído. Se supone que eran stable coins contra el dólar y resulta que tenían una serie de reservas como la convertibilidad. Cuando fueron a abrir que había en la caja, no había nada. Entonces, si va a ser así como en Argentina, que podría ocurrir, porque ha ocurrido, entonces no me parece que sea una criptomoneda cambie dramáticamente el hecho. Vamos con la anécdota. Pero cuando llega en el 26 al gobierno, se siente y pide que vengan todos los expertos del Banco Central, Banco Nación, y dice, mire, yo quiero hacer estos planes, que son un plan de vivienda, plan de educación, plan de infraestructura, quiero que lo implementen. Y los tipos le dicen, no, pero general, para esto no tenemos plata, no tenemos financiamiento, no tenemos plata. Y Perón enojado dice, bueno, que se vayan estos que, además dice, estos que ni siquiera sirven para trabajar en el sector privado, tráiganme a alguien de la industria, que sepa algo de hacer cosas. Aparece Miranda, que es el superministro de él, y Perón dice, y le conté a Miranda, y Miranda dice, ah, qué vivos, hacer cosas con plata. Cualquiera puede hacer cosas con plata. La cosa es hacerlas sin plata, porque no es misión. Y termina Perón diciendo, Miranda, era un genio. Muchas gracias. Gracias. Se despertó Piguita, bueno.